continuará. Bienvenidos al canal Liberty UA. Hoy estamos con Denise Jelisevich, estamos en vivo. Por eso les pido a nuestros espectadores, por favor, denos like, escríbanos comentarios, compartan nuestro video, compartan este video. Así apoyarán nuestro canal y necesitamos su ayuda. Denise, ayer no nos vimos y me gustaría que comentaras tu opinión sobre el hecho de que tenemos algunos logros. Han pasado 4 años de guerra. Logramos algo, pero perdimos mucho. Todos entendemos ambas cosas. Y si vemos que en el 5.º año seguimos construyendo esta guerra, contando con ella, ¿a dónde vamos? ¿Hacia qué? Bueno, ¿de qué logros estamos hablando realmente? Yo no podemos poner ningún logro como algo positivo. Durante estos años de guerra, hoy oficialmente empieza el 5.º año, solo el heroísmo del pueblo. Esa resistencia que menciona Zelensky no tiene relación con el gobierno. Y saben, no me gustaría sentirme orgulloso de la resistencia, me gustaría sentirme orgulloso de un alto PIB, de la economía, de los logros, eso es de lo que me gustaría sentirme orgulloso. Pero así no hay logros, algunos consideran que sí los hay. Por ejemplo, ahora empezamos a hacer drones bien, pero bueno, no es gran cosa. Como digo, entonces Irán podría sentirse orgulloso de haber inventado los Shahed. O Irán podría sentirse orgulloso de algunos misiles que tienen, ¿no? No creo que eso sea motivo de orgullo para un país normal, no totalitario. Siempre está la economía, el nivel de vida de las personas y cómo la gente misma habla sobre la vida en su país. Pero es otra conversación, por ejemplo, muchos rusos dirán, sí, nos encanta Rusia, nos encanta todo. Ese es un tipo especial de zombies que se alegran cuando les prohíben redes sociales, la libertad de expresión o les cierran cosas y procesos políticos. Lo menciono para los espectadores y aclaro que mi mente, por defecto, se orienta a la civilización occidental. Allá uno puede pervertirse o vivir según la Sharia como quiera. Pero nosotros, como personas europeas, tomamos como base parámetros normales. Zelensky dice que si retiráramos las tropas del Donbass, anularíamos los logros de Ucrania en defensa. Si esto es así o no es complicado, pero ¿ustedes qué opinan? ¿En qué nos hemos anulado? Antes de la guerra teníamos algo, pero ahora esta guerra nos lo ha quitado. Sí, la cantidad de población, la cantidad de personas que se fueron, que murieron y que se decepcionaron de Ucrania y que en cuanto se abran las fronteras se irán de inmediato, es abrumadora. Pocos regresarán, quiero decirlo de inmediato, incluso en los escenarios más optimistas. Si no llega un superpresidente, volverán cerca de 1 millón de personas, pero creo que se irán entre 3 y 5 millones en el primer año de fronteras abiertas. Esto es lo que faltaba de la economía, no teníamos economía. Nuestro PIB es de 150.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones los enviaba USAID y 10.000 millones los enviaban los trabajadores migrantes. Y eso es todo. Nadie considera el valor agregado en Ucrania. Perdimos la tierra, pérdida, perdimos la infraestructura, pérdida. Bueno, en realidad solo veo pérdidas, puro horror, una pesadilla. Pero recalco, al día de hoy, al 25 de febrero, aquí estamos en vivo, todo esto todavía se puede arreglar. El gobierno no ha rendido cuentas, solo se ha enriquecido, como muestran las investigaciones y siguen haciéndolo, pero lo que sí ha desaparecido es el deseo de la gente de ir al frente. Ayer escuchamos muchas palabras y declaraciones patrióticas y estamos de acuerdo en que solo nos mantenemos firmes gracias a la fortaleza de nuestras Fuerzas Armadas y al apoyo de nuestra gente. Pero estén de acuerdo en que el deseo de un ciudadano común de ir al frente a luchar ahora es igual a cero. Por supuesto, y algunos se pronuncian. Ahora hay que cambiar el sistema de movilización, hay que hacer algo más ahí. Claro, cuando todos comprendan, no solo yo y algunos espectadores, que ya realmente huele a elecciones, Zelensky definitivamente va a disolver el TCC, eso es seguro, será un movimiento preelectoral. Ahora Zelensky, si escucharon, lo mencionó de pasada. Tenemos que, como Rusia, bueno, por decirlo así, pagar, comprar militares, pero para eso necesitamos dinero europeo. No va a funcionar, simplemente no va a funcionar. Si hoy donde hay $1.000 van a dar $3.000, eso no motiva ni estimula a nadie quiere morir. Quizá haya 20.000 personas, pero hablamos de 200 o 300.000 para lograr un cambio real en el frente. Pero ya, la gente está completamente decepcionada.
Lo más importante, el riesgo de muerte es, por supuesto, lo primero. El riesgo de perder la salud es lo principal. Ellos ven. ¿Y por qué exactamente se está peleando esta guerra ahora? En mi transmisión decía que hasta la primavera del 23, forzando un poco hasta la contraofensiva, esto parecía una guerra existencial. Hoy en día esto es pura política. Ambos lados están en punto muerto. Rusia avanza lentamente y nosotros nos defendemos. Dicen que recuperamos territorios, 400 o 40 kilómetros cuadrados, pero todo está estancado, simplemente la gente muere. ¿Por qué? ¿Para qué? Por el poder de Putin allá, por el poder de Zelensky aquí. No digo que así piensen las personas que realmente están en el frente arriesgando sus vidas. Ellos, claro, no viven así. Ay, yo estoy por Zelensky, no, yo hablo de los hechos. En el frente, cada quien está a lo suyo. Unos por Ucrania, otros por su familia, otros por dinero y otros que no quieren estar ahí. Los soviéticos, ahora no vamos a sacar otra vez las estadísticas de la URSS, pero de hecho, ¿por qué es la guerra? A partir del 23, díganme, ¿qué ha cambiado radicalmente? Bueno, perdimos territorio allá. Perdimos territorio, gente y motivación para luchar. La vida sigue en Ucrania. ¿Y los militares de ayer? Ellos decían que nosotros tenemos valores y los rusos no, lo que nos diferencia de ellos. Y el hecho de que tenemos corrupción, eso ya lo dijo Zelensky, que tenemos corrupción y en Europa también la hay y en Rusia también la hay, pero nos diferenciamos de los rusos en que ellos no hablan de eso y nosotros sí hablamos. Entonces, ¿qué piensan? ¿Podemos presumir de eso? No, después de ver ese fragmento de la BBC ya no entiendo nada. Bueno, ¿cómo se puede decir algo así y además para una audiencia occidental? Una persona pensante dirá, ¿eso es todo lo que los diferencia? ¿Hablar de corrupción? No me gustan los periodistas ni su trabajo. ¿Por qué el periodista no le dijo, usted quería cerrar NABU y SAP y pasar sus funciones a la Fiscalía General en 2025 entonces? ¿Está en contra de combatir la corrupción? ¿Qué habría respondido? ¿Sabe cómo se organizan esas entrevistas? Se lo voy a contar, ¿se acuerdan especialmente en este caso por el aniversario de la guerra? Y era necesario decir eso. El mundo, entiende, es importante decirle a la gente, el mundo ha cambiado mucho. Si antes una persona veía a, ¿cómo decirlo?, un mastodonte del periodismo occidental, seguramente esperaba preguntas duras, preguntas de fondo. Actualmente estos medios corporativos solo sirven de micrófono para los clanes. Por un lado hunden a Zelensky y por otro aún no hacen nada. Bueno, ve y pelea contra Rusia, te necesitamos para que luches contra Rusia. Si ustedes piensan que alguien respeta a Zelensky, nadie lo respeta en Occidente, ni siquiera en los países europeos que supuestamente todavía están a su lado. Eso es todo. Ayer su videomensaje recibió 2 minutos de aplausos, pero aplaudieron. ¿Por qué? Porque nuestra gente está muriendo y seguimos luchando, sí, seguimos luchando porque no tenemos otra opción. Y si le preguntaras a la gente si están listos para esas condiciones de paz que se proponen o si estamos listos para seguir luchando, es la misma pregunta. Y esa es la pregunta que responde Paliza. ¿Cómo lo comentarías? Él dice que los planes del enemigo son obvios. Buscan llegar a las fronteras administrativas de Donetsk para finales de marzo o principios de abril y avanzar lo máximo posible en Zaporilla y Dnipropetrovsk. Luego buscan Gerson, Mykolaiv y después Odessa. Él dice que esto puede suceder hasta abril y que la estrategia podría implementarse hasta finales del 26. O sea, ayer hablamos de 4 años de guerra, ahora es el 5º año y estamos hablando de cómo va a avanzar. O sea, ¿estamos de acuerdo con esto o cómo? Espera, Palesov dijo que este marzo tomarán la región de Donetsk. O que van a tener como objetivo hasta finales de marzo o principios de abril llegar a las fronteras administrativas de la región de Donetsk. Quiero hablar del primer episodio porque es la fecha más próxima, ¿correcto? Les digo que no van a poder hacerlo antes de abril, de ninguna manera, pero lo más optimista para ellos probablemente sería en verano, si todo les sale bien. En abril él dirá que nada les sale, ¿ven? Se pusieron metas y no logran nada. Tatiana, si los muchachos de Putin hubieran dicho que tomarían Donetsk antes de marzo, sería distinto. Cuando Paliza nos cuenta a usted, a mí y a los espectadores los planes de los rusos, ¿quién lo va a creer? Es ridículo, pero la gente debe dejarlo pasar. Desde la perspectiva de que Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, los servicios privados de Trump y la administración en general observan todo, ellos consideran esto una locura.
Ayer la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Stefanishina, salió y enfrenta un caso penal por corrupción en Ucrania y empieza a atacar al presidente Trump y a su administración, que empezamos a atacar y a golpear dentro de Rusia y también a Trump. Llamaron y dijeron que se detuvieran porque estaban atacando empresas que son importantes para la economía de Estados Unidos. Bueno, ¿hay algún tipo de interacción financiera? Cuando en Ucrania destruyen empresas de Estados Unidos, él calla. Eso no suena como agradecimiento a la administración que busca la paz. Entonces, ¿por qué generar negatividad y atacarla ahora? Eso es para los medios, el país y el presidente. Hablo de Estados Unidos y Trump, los únicos que quieren y pueden lograr la paz, ya que ni Putin ni Zelensky la quieren. ¿Y el ataque de quién viene? De alguien que está bajo proceso penal. ¿Saben a quién me recuerdan, a Tatiana? A los kamikazes que simplemente no entienden lo que les espera más adelante. Una hora antes de la transmisión salió una noticia. Atraparon en Alemania, en una operación conjunta de la policía alemana y española, al sospechoso del asesinato de Portnov. Le digo a la gente, si realmente presionan y lanzan esto en medios europeos, tírenlo a la basura. Todas las noticias políticas, todas las encuestas. Esto va a cambiar la situación completamente. A 180 grados, si empieza a salir la verdad. ¿Quién está involucrado en qué? Aún no sabemos cómo pasa esto, no es tan sencillo. Lo descubrieron y lo atraparon, lo introdujeron y lo capturaron justo en el momento en que era políticamente necesario. Por ejemplo, ahora todo avanzará como bola de nieve y cuando estas Stefanishinas hacen ese tipo de declaraciones, bueno, un dedo es solo eso, una cabeza parlante. Cuando Stefanishina encuentre al embajador en Estados Unidos primero, siguiendo los pasos de Markarova, la anterior, ¿recuerdan? ¿La envió? Pues habrá consecuencias, habrá consecuencias. Son jinetes sin cabeza, aturdidos y embriagados por la impunidad. Dio prohíbe lo que quieras, insulta, pero no lo entiendo, de verdad. Tenemos conflictos con muchos. Y si tomamos en cuenta específicamente a Orbán y Fico, el hecho de que no encontramos un lenguaje común con ellos. A nivel estatal, esto afecta a nuestra situación económica y también su posición económica. Ellos insisten en la ayuda que nos firmaron ayer, pero la Unión Europea aún debe aprobarla. Si nos darán los 90,000 millones depende de esta situación. Dicen que Ucrania debe restablecer el transporte. Antes pedíamos a Zelensky que dejara de transportar petróleo, ya que así patrocinamos al país agresor. Ellos nos ponen una condición. Ambos tenemos resiliencia y ambos necesitamos ese petróleo, así que piden que lo restablezcamos. Si no, no entrarán a la Unión Europea, no recibirán esta ayuda y ellos bloquearán las sanciones contra Rusia. Esta relación con Orbán, con Fico, con Hungría, con Eslovaquia, la forma en que se comporta Zelensky, eso se sale de todos los límites. Entiendan, a Eslovaquia y Hungría no las quieren mucho en la Unión Europea. Ellos creen, Úrsula, Bruselas, que estos les estorban mucho. Y Zelensky aquí, en cierto modo, es como un cómplice que juega para ellos, tratando de influir en esos Fico y Orbán. Él apoya a Úrsula porque Europa le paga, ¿entiendes? Entonces dicen que ayuden a presionar, ¿entiendes? Ahora hay elecciones en abril en Hungría y Zelensky le pone una trampa a la Orbán antes de las elecciones. Así es este enredo. Pero nosotros debemos ver esto simplemente como ucranianos y desde el punto de vista de Ucrania. ¿Esto le conviene a Ucrania o no le conviene? Y siempre hay que plantear la pregunta así en la diplomacia, si conviene o no conviene. Les contaré y daré un ejemplo de cómo actúa Trump en estas situaciones. Por ejemplo, Milei peleando con vecinos como Eslovaquia o Hungría, ¿es conveniente? Definitivamente no. ¿Orbán debe agradarles a todos los ucranianos y personalmente a Zelensky? Por supuesto que no. Y nunca pasa que todos te agraden o que tú le agrades a todos. ¿Por qué arriesgar al país por competencias personales? Esa pregunta siempre la haré. Él también discutía con Polonia por la masacre de Volhynia. ¿Para qué expones constantemente a Ucrania? Renuncia a tus poderes, deja que llegue un presidente interino, ve a YouTube, insulta a Orbán, Putin, Hungría, haz lo que quieras. ¿Por qué lo haces ahora? La respuesta es porque alguien lo necesita y se sigue un guión. Dubinsky escribió una buena versión sobre eso. No suelo apoyar sus declaraciones políticas, tal vez un 10%, pero un 90% no. No lo respaldo como preso político, sí como persona.
Él escribió que esto se hace en interés de lo que yo llamo el cártel de grandes cadenas gasolineras en Ucrania. Porque entonces podrán vender más de lo que se produce en Ucrania y no importar desde Hungría, bueno, desde otros países. O sea, más o menos así. Y de todas formas, estas empresas ya tienen super ganancias durante la guerra. También es una versión, lo digo así, no lo afirmo, solo digo que también es una versión. Por ejemplo, Hetmantsev siempre actúa igual. Cuando pone cajas registradoras no es para recaudar impuestos ni hacer algo útil. Él defiende los intereses de 5 a 7 grandes minoristas, es decir, cadenas de supermercados, para quienes los pequeños comerciantes son un estorbo. ¿Cómo eliminarlos? Oblígales a usar cajas registradoras. Al tener cientos de supermercados y almacenes logísticos, sabes manejar cajas registradoras, mover dinero y minimizar impuestos siendo una estructura grande. Tienes recursos, decenas de abogados y contadores en una superempresa, pero los pequeños solo se arruinarán y se irán. Estos movimientos pueden ser del mismo tipo. Si resumimos, ¿estás a favor o en contra de transportar petróleo por Ucrania vía Druzhba? Me refiero a que no. Estoy a favor de cooperar económicamente con todos, aunque tengamos problemas con algunos vecinos, Rusia y Bielorrusia. Pero al final tendremos que, no es cuestión de amar u odiar a alguien, digo, sino de hacer negocios económicos con todos en mayor o menor medida. Hoy en día, si no estás en la economía mundial, la guerra te alcanza. Todos deben depender de ti, ¿entiendes? Eso es financiar al agresor. ¿Cuál es tu punto de vista? Antes también bombeaban. Y cuando Putin empezó la guerra híbrida en 2013-2014, anexó Crimea y Donbass, ¿el gasoducto seguía funcionando? ¿Por qué Putin no pudo trabajar pese a los bombardeos de este año? ¿Ve? Eso decimos, ni usted ni yo financiamos esto. Lo que dijo es argumento de esos propagandistas. Solo dicen que Yelizevich comercia con el agresor. No es cierto, yo nunca he estado ahí ni comercié con él. Ustedes son los que comercian con él. Y tal vez no porque ellos quieran, aunque ahí sabe, ahora nos vamos a alargar mucho. Cuando empezaron a investigar a Mindich y las conexiones que tiene, está relacionado con el grupo de Semyon Mogilevich. Bueno, eso es puro KGB. Si seguimos, profundizaremos más, así que no lo haré. Desde el inicio de la guerra, todo es una telaraña. Y sigo creyendo que en la cúpula del poder ucraniano hay agentes directos de la KGB, no solo de influencia, sino agentes directos. Creo que hay un guión donde Zelensky aparenta no reaccionar a Putin, pero Putin sí reacciona a Zelensky. ¿Por qué vinieron ayer los europeos a Ucrania? Úrsula sorprendió. Ella afirma que seguirán imponiendo sanciones a Rusia, asignarán 90,000 millones, entregarán 920 millones por los problemas de energía y que se recuperarán el próximo año. Lo sorprendente fue que no mencionó una fecha para que Ucrania entre a la Unión Europea. Ella afirmó que las fechas no son importantes para ellos. Siempre los apoyamos y estamos con ustedes. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Por qué actuó así? Explique por qué asigna dinero. ¿Por qué no menciona a petición de Zelensky una fecha concreta de ingreso de Ucrania a la Unión Europea? Acabo de ver nuestro contador, 934 espectadores, denle like y compartan el stream, es importante. Ahora respondo la pregunta. Ayer en mi transmisión mostré ese video donde ella dijo, ¿entienden? Me quedó claro que no estaremos en la Unión Europea, no necesitamos estar ahí, ese es otro tema. Primero Poroshenko, luego Zelensky continuó. Les pusieron la zanahoria. Y Úrsula, Tatiana Úrsula, es la persona principal de la Unión Europea, la jefa de la Comisión Europea. Mira a Zelensky a los ojos y le dice, pónganse cualquier fecha que quieran, pero nosotros no se la vamos a decir. Y ayer en mi transmisión en vivo lo subrayé. Ella pudo haber dicho, los vamos a aceptar hasta 2030, hasta 2035. Pudo colgar otra zanahoria, pero todo está tan mal y es tan obvio que ni siquiera cuelga la zanahoria ya. O sea, ustedes pónganse las fechas que quieran, pónganla incluso para mañana, pero nosotros no les decimos la fecha. Y hay muchas razones para esto. La primera razón es que Ucrania, según todos los criterios, no cumple con los requisitos de la Unión Europea. Poco antes de la transmisión leí en Telegram, el TCC mató a un hombre, el TCC golpeó a un hombre. Goncharenko está en esa comisión en la Rada Suprema. Voy a mostrar en mi canal, ¿dónde está la grabación de la bodycam?
ay, no funcionaba o algo así. Es una cloaca donde todos se protegen y ganan dinero. Un país así no puede estar en la Unión Europea durante la guerra. No me gusta Úrsula ni esos líderes europeos, todo ese eurosoviet, la euroburocracia. Pero entienden, si abren los documentos oficiales, en los valores de la Unión Europea y en las bases sobre las que fue creada, están escritas cosas bastante concretas. A pesar de los problemas de la Unión Europea y los migrantes ilegales, esto es simplemente inaceptable. No hay que buscar mucho. Si necesitamos o no a la Unión Europea, ese es un tema completamente aparte del que ya he hablado muchas veces. Por eso la gente debe entender que nunca estaremos en la Unión Europea. Sáquense de la cabeza que ese es el objetivo que hará rica a Ucrania, que hay que dedicar toda la vida a ese camino. Como el samurái, lo importante es el camino, no el resultado hacia la Unión Europea. La vida es hoy. Ahora hablamos contigo sobre Europa y Ucrania. Noche del 25 de febrero de 2026. ¿Qué reformas podemos implementar ahora? Primero, acabar la guerra, pero ¿cómo mejorar ahora? Si lo pensamos, realmente necesitamos el oleoducto, la amistad. Si genera dinero, sería deseable. No conozco su estructura. Solo hay que entregarlo a una empresa privada, como una estadounidense. Lo que pasa por Ucrania es como el gasoducto. Antes ofrecían 40.000 millones por él, pero ahora ya nadie lo quiere ni regalado. Hoy serían 100.000 millones con la inflación. O sea, hay que plantear la cuestión aquí y ahora. En su momento, esos jeques de Dubái, creo que fueron los Emiratos, dijeron exactamente eso. Eso es lo que él dice. Cuando estábamos construyendo todo, la gente puede ver cómo era Dubái en los años 90 y cómo es hoy. Hay esas fotos y videos comparativos. Sobre las reformas y nuestra actividad política, les decimos a las personas aquí y ahora, no les decimos que estarán en Dubái en 10 años, ni que Dubái será increíble en 20 años, es aquí y ahora. Y solo a través de esa perspectiva debe actuar cualquier presidente, primer ministro o partido. Si son verdaderos, no solo palabras, cabezas parlantes. Reservas, ya tenemos más. Miles de personas nos están viendo en streaming, así que les pido mucho que nos den like, compartan nuestro video, porque realmente van a ayudar mucho a nuestro canal con eso. Yo respondo. Escriban sus preguntas. Escríbanlas, las leeremos. Pero quería comentar lo que dicen aquí, aunque no nos dejan pensar así, no tenemos autoridad para influir aquí, porque ¿qué dice Zelensky? Rusia está bloqueando la membresía de Ucrania en la Unión Europea y con esta situación Ucrania podría enfrentarse a esto dentro de 50 años cuando Putin o las autoridades rusas lo bloqueen. Estos 50 años que vienen es mi edad, casi llego al final. Respondo, escriban preguntas. Aún creo que debemos unirnos a la Unión Europea, ¿entienden? Cuando escucho algo así de Zelensky, sé, ustedes lo acaban de preguntar, yo cuando escucho algo así, de inmediato lo tengo frente a mis ojos. El despacho Oval 1.0, cuando él le dice a Trump, sí, incluso su maravilloso, y J.D. Vance, incluso su maravilloso. El océano no los protegerá de la guerra si Putin decide ir contra América, y definitivamente algún día lo hará. Y el tema es esta famosa fotografía. No le tenemos miedo a nadie y nadie va a venir a hacernos la guerra. Eso es de la misma historia. Eso hacen los manipuladores como Zelensky. Ahora nos cuenta qué pasará en 50 años. Sí, tú no sabes, Zelensky, tú definitivamente no estás en el tema. ¿Qué pasa hoy con la inteligencia artificial y cómo será el mundo en un año o en 2? Él dice lo que ocurrirá en 50 años o alguien más, pero en ese tiempo Rusia quizás sea un estado muy democrático. Estoy seguro de que con la muerte, la salida de Putin, o simplemente digamos con la pérdida de poder de Putin, Rusia ya tomará el camino democrático. Estoy completamente convencido de eso. Tal vez no tan rápido, pero dejará de ser un país dictatorial o totalitario, eso creo. Y él nos cuenta cuentos. Mejor dime, ¿cómo vive la gente sin luz, calefacción, dinero, con fronteras cerradas, miedo al TCC y los misiles drones de Putin? Habla de eso y dinos qué pasará mañana y después de que llegue la paz, porque llegará tarde o temprano, ¿entiendes? Entiendo a quienes están en Ucrania, siento empatía por todos, mi familia está allá. Muchos creen que esto nunca acabará, dicen y escriben que la gente desaparecerá, y así es. Las elecciones serán en primavera, en 3, 6 o 9 meses este año. Llegará el momento de alguien y entonces toda esta casa de naipes se vendrá abajo. Pero la pregunta principal es si la gente abrirá los ojos, si entenderán a dónde hay que mirar a fondo para ver y distinguir a un político, a un supuesto político, a aquel que aspira al poder
llamémoslo charlatán, una cabeza parlante detrás de la cual hay unas cuantas personas que necesitan exprimir a Ucrania. Alguien que sabe qué hacer y busca un cambio. Me despido. Hasta la próxima. Leo los comentarios. La mayoría de las personas escriben sobre la paz, sobre lo cruel que actúan los TCC. Así que pasemos a este tema de los TCC. Sigan haciendo preguntas concretas para Denise. Las leeremos y recibirán respuestas. Al asumir el cargo, Fedorov afirmó que el reclutamiento forzoso no se estaba haciendo bien y era necesario corregirlo. Lo entendí. Es motivador para que la gente no sea llevada a la guerra a la fuerza. Hay que actuar. Ayer habló de sus declaraciones y la perspectiva para Ucrania. El enemigo paga por cada kilómetro de tierra ucraniana. En Donetsk hay 156 soldados por kilómetro cuadrado. Nuestra meta es superar 200 ocupantes muertos por kilómetro cuadrado. Cielo cerrado, control total del espacio aéreo, hay que cerrarlo. En 4 años no logramos esto ni agotar económicamente a la Federación Rusa. Lo más difícil es enterrar a 200 ocupantes muertos no por lástima, sino porque perderemos a nuestros hombres haciéndolo. Cumplir este objetivo en Ucrania es real según nuestra movilización. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Cómo lo comentarías? Empezamos directo por el final. Nuestro objetivo, 50,000 rusos al mes. Primero habló de matar, ahora ellos. ¿Ellos calcularon? ¿Cuántos por kilómetro cuadrado? Mañana calcula, no sé, ahí. Por kilómetro cuadrado de aire, ¿cuántos rusos hay que matar? Lo que sea, ellos lo calcularán. Para confundir, a los idiotas, a la gente ingenua, él inventará cualquier formulación. Cerrar el cielo, la primera pregunta, ¿cómo y quién va a cerrar el cielo con drones? ¿Dice que hay drones cerrando? Eso es una tontería, es una completa tontería. Prefiero no hablar de eso, porque muchos aún no entienden que Rusia ha usado muchas armas contra Ucrania. En cuanto a la aviación, ellos tienen muchas cosas que aún no han utilizado. Eso cuesta mucho. Ellos saben que si lo derribamos no les conviene y Putin por ahora no lo hace. Pero esas declaraciones de un país en bancarrota resultan desconcertantes. Orbán bloqueó 90,000 millones y no los entregan. Pánico, gritos. La gente de Getmansev advierte en abril que estamos acabados. No habrá con qué pagar las obligaciones internas, a los pensionados, a la asistencia social, a quién pagar. Todos esos pagos los hacen. Él dice cerrar el cielo. Si matas a 50,000 rusos, 200 por kilómetro cuadrado, ¿cuántos de los nuestros morirán? No estoy de acuerdo, sean 50 o 5, terminamos con muertes. Fedorov sigue insistiendo en los drones. Que vea qué es el F-22. Si hay especialistas, que me corrijan en el chat. El F-22 invisible a radares será usado por Estados Unidos si bombardea Irán. Vi una videopresentación, es increíble. Cuando tienes algo así puedes decir vamos a cerrar el cielo, vamos a vencerlos, pero cuando no tienes nada solo tienes el trasero al aire. ¿Y cuánto tiempo nos estuvieron fastidiando con esos F-16? ¿Recuerdas? Empezó la guerra y ese tonto de Reznikov andaba corriendo con su pañuelo. ¿Que si iban a dar 10 aviones? Sí, no sabemos. ¿Ya oyeron de los Leopard F-16 y flamencos? Solo... Por cierto, vi un video, no quiero presumir mucho, pero vi un video como de la llegada de los flamencos a la fábrica, que al parecer producían Iskander o incluso Oreshniki en Rusia. Sí es un daño, pero en la cámara se ve que la explosión es pequeña. Lo dañaron, pero fue un flamenco. ¿Cómo probamos si lo fue o no? Se puede decir que fue un misil nuclear. Hay muchas inconsistencias, pero lo importante es que eso debería alegrarme a mí y a los espectadores. ¿Y cómo vivirá Ucrania mañana y nosotros, los que queremos vivir en Ucrania? Muchos no me entienden cuando digo que el mundo cambiará. Lo sé por mi trabajo, estoy relacionado con eso. Veo cómo funciona la inteligencia artificial y les contaré un episodio. Existe un agente de IA, es lo más reciente, digamos, en este ámbito, y el Pentágono le exigió a esta empresa que limitaran algunas funciones. Respecto a armas nucleares y tecnologías militares, esta empresa se negó a Pete Hegseth y colaboró directamente con el Pentágono. ¿A qué voy con esto? Ahora la tecnología avanzará tan rápido y todo irá de esa manera y en eso es en lo que hay que pensar, en eso es en lo que debemos reflexionar.
Y el segundo episodio aquí, imagínense, la empresa se enfrentó al Pentágono. Sí, en Ucrania, si grabas un video de manera incorrecta, si subes el TikTok equivocado, ya te están tocando la puerta. Solo piensen en lo diferente que es la vida, gente, pero cuando se trata de pedir algo, entonces América, ¿cómo vivir? ¿Cómo América, según la ley, por la ley, igual para todos? Eso no nos va, no pensamos así. Y el gobierno refleja a personas como nosotros. Alguien dijo que al poder llegan personas como nosotros. Esto es un manicomio. Una persona nos escribe un comentario diciendo que justo ahora Trump está hablando por teléfono con Zelensky. Justo antes de nuestro video vi que Peskov anunció que ellos están invitando. La propuesta de invitar a Zelensky a Moscú sigue vigente. Nuestras autoridades rechazan esa propuesta porque dicen que si ya existen condiciones concretas para firmar un tratado de paz, si eso existe, entonces invitan. Pero vemos que Zelensky dice, vengan a Kiev. Pero sobre elegir un lugar neutral, nadie lo menciona. Y empezaron a hablar sobre el TCC en la Rada Suprema, pero hasta ahora no hay ningún resultado de eso. Y eso también parece como cierto hype o publicidad. ¿Qué pasó? Ayer pasó esto. Los medios oficiales dan una información y en Telegram otra, pero la esencia es esta. Ayer el TCC quiso revisar los documentos de un joven y no estaban en regla, o sea, podían llamarlo al frente. Su papá empezó a defenderlo, la gente empezó a proteger a este joven del TCK. El chico tenía un cuchillo en el bolsillo, hirió a uno del TCK, pero antes de eso, un trabajador del TCK hizo un disparo al aire. Entonces, ya vemos una guerra que ha comenzado, se podría decir, entre las fuerzas del orden, los trabajadores del TCK y la gente común, porque la ley no funciona de ninguna manera y la gente ya está tratando de imponer esa ley por su cuenta, como puede. Si seguimos este plan del que habla Fedorov, ¿a qué va a llevar esto en la sociedad? Respondo esto y seguimos. Trump habla con Zelensky, mañana habrá negociaciones, quiero informar a la gente, es importante. Sobre el TCK, insisto, pensar o adivinar no ayuda. El TCK usa métodos fascistas, pero la agresión no debe ser solo contra quienes trabajan ahí. Estas personas no actúan por iniciativa propia al principio y después se descontrolan por la impunidad. ¿Quién permitió esto en el país? Esa pregunta es para la cúpula del poder y merece reflexión. El TCK hará lo que quiera y Tatiana, los abusos crecen cada semana. La impunidad es la respuesta. Ellos lo sienten y saben que están por encima de nosotros. No es que alguien les diga, haz lo que quieras, Vasya Pupkin te protege. Zelensky no. Intuitivamente lo sientes. ¿Y cuál es el mensaje del poder? Esa persona sale y dice, eso es ganado, no son personas. Lo dice sobre nosotros, sobre nuestra gente, que somos ganado. Así es, ese es un fascista de verdad, está con Korczynski, que también está relacionado con eso, también es un fascista, ¿entiendes? De eso se trata. Y ahora hablemos sobre la conversación entre Trump y Zelensky. Mañana habrá negociaciones en Ginebra, justo después de las negociaciones en Ginebra. Probablemente Umerov, la ley local, Umerov y quizá Budanov viajarán a Miami, Florida, nuevamente con Witkoff, Kushner y sus equipos. La llamada de Trump está relacionada exclusivamente con esto. Y por ahora no sé nada al respecto, les digo la verdad, pero algo me dice que esto es una preparación para negociaciones. Y más o menos sonará así. Escucha, esta charla interminable no puede continuar todo el tiempo y realmente para siempre. Vamos a lograr algo. No enviaré a Kushner y Witkoff cada semana sin motivo. Avanzaremos más rápido. Esto quiero decirles. Mostré en pantalla un comentario donde una persona pregunta por qué Umerov fue a Estados Unidos antes de las negociaciones. Recuerdo que ocurrió algo similar cuando se publicaron las grabaciones de la NABU y Umerov estaba en Estados Unidos. Él debía convencer a Zelensky y a nuestra delegación de firmar los acuerdos de paz, pero algo salió mal. ¿Para qué fue él allá? Él no fue antes, irá después del 25. Hay que llegar a Florida. Eso fue hace 2 meses. Le estoy respondiendo a la persona. La persona preguntó para qué va antes. Yo digo, él irá después. Es una pregunta difícil, son negociaciones complicadas. Recuerden que la composición de nuestra delegación cambió. Eso también es muy importante y bueno, por supuesto debemos prestar atención a todo eso. Pero mañana será interesante, mañana saldrán las noticias principales. Pregunta, ¿crees que tras la guerra el tema del idioma se resolverá según la Constitución de Ucrania o continuará la división en ucranianos correctos y simples? ¿Y en los moscovorotos? Ahí dice en los correctos y los moscovorotos. Ah, en los moscovorotos. Sí, entonces,
Es inútil que la gente haga esas preguntas. O Denis, ¿tú qué piensas? Después de la guerra, esto soy yo. No saben quién estará en el poder. Podría ser peor o completamente democrático. Eso es todo. No quiero adivinar quién estará en el poder, así será. En relación a nuestra charla y el petróleo, Yelisevic acusa a Europa de comprar petróleo ruso y ahora dice que hay que actuar en sus propios intereses y bombear petróleo a Eslovaquia. Eso es de lo que hablábamos contigo. ¿Ves cómo lo interpretan rápido? Yelisevic apoya bombear petróleo a Eslovaquia, pero no tiene poder ni decide. En general, ya les dije que tendremos que comerciar con todos. Y cuando hablamos de Europa, de los volúmenes de Europa y de esto, son dos cosas muy diferentes. Porque ahí son cientos de miles de millones de euros, justo lo que Putin gastó en la guerra y los europeos le transfirieron. Y ahí no se trata de los intereses de terceros. En este caso nosotros estamos sirviendo los intereses de terceros. Aquí son los mismos países de la Unión Europea. ¿Ves? Solo buscaban un pretexto. Zelensky decide todo, pero culpan a Yelisevic. Una persona pregunta si Budanov puede firmar algo y otra persona responde que Budanov no puede firmar nada. Mañana, si hay reunión, nadie firmará nada. Solo se acordarán condiciones para que los grupos de negociación se reúnan. Y después, quien debe firmar es el garante de la Constitución en nombre de Ucrania o un representante de la Rada Suprema. Eso no es un hecho. Dudo que el garante firme algo. Apuesto que Zelensky no firmará nada. Recuerden, no lo hará. Y después de la respuesta de Úrsula, definitivamente no va a retirar las tropas del Donbass. Úrsula, como discutimos hoy, le quitó la última palanca con la que podía ir a las elecciones. Él está en pánico ahora por Budanov. Supongamos que piensas correctamente. Pero, gente, no esperen que se firme mañana, la próxima semana todo no funcionará así. Ahora están en marcha negociaciones técnicas, todavía falta mucho incluso para un acuerdo marco. ¿De qué? Pregunta Sanders. No entiendo. ¿Quieres que le pregunte algo a Denise? Si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor escriba de forma más específica, ya que no está claro. Muchos preguntan qué ocurrirá tras la guerra. Usted ha mencionado varias veces que después vendrá un periodo aún más difícil que el actual. Y respecto a quién trabajará en Ucrania, ahora Bangladesh, Nepal, les están ofreciendo venir aquí, trabajar ahora en Ucrania, porque el hombre ucraniano no es capaz de salir y llegar tranquilamente a su lugar de trabajo porque lo movilizan de inmediato. Por eso, ese hombre tiene que ir al frente para asegurar puestos de trabajo y un mejor nivel de vida para los bangladesíes. Sí, pero la gente debe comprender para qué Nepal y Bangladesh o Uzbekistán, digamos, Asia Central. Porque ellos van a votar por quienes los traigan aquí, por el poder por el que les digan que voten. A ellos no les importa Ucrania en general, como nosotros la amamos y la sentimos. Es natural que no lo tengan. La gente debe recordarlo. Gracias. Bueno, creo que Denise no piensa nada sobre otra persona. Le preguntan si usted piensa en Nazarchik. ¿Qué piensa de él? ¿Está en contra de Trump? Nazarchik es un bloguero que estuvo en nuestro canal. Le agrada a la gente. Es un joven interesante, pero no, cuando alguien me pregunta... Él dice, Denis, ¿qué piensas de Nazarchik? No voy a decir nada malo de él, pero para opinar sobre cualquier otra cosa hay que tener competencias. Lisowski también estuvo en tu canal. Si me invitas y yo te digo, Tatiana, te enseñaré a escribir música y tocar piano, parecería loco porque no sé hacerlo. Esa es toda mi respuesta. Una persona escribe que Úrsula por primera vez hizo algo normal, le arruinó el plan a Boneftik. Yo creo que hizo algo normal. Se trata del dinero. Ayer dio 920 millones para energía. No. Ella no le dio la fecha. ¿Qué? Denise, ¿estás de acuerdo en que la confianza en el gobierno y en el país requiere más de una década? O sea, entiendo que se necesita un periodo de tiempo muy largo para recuperar la confianza de la gente en el gobierno. Muestren las preguntas en la pantalla para que sea más fácil visualmente y no se me olvide la pregunta, yo responderé. Dentro de un año después de la guerra, en el buen sentido, Ucrania será irreconocible si las personas correctas están en el poder dentro de un año. Tatiana, les cuento rápido. Ayer publiqué en mi canal de Telegram datos oficiales. El PIB de Argentina creció 4% en el año 25. Vienen algunas personas y dicen, bueno, eso no es tan bueno.
El PIB de Argentina en 2024 fue de 650.000 millones. El 4% equivale a casi 30.000 millones de dólares de crecimiento. Eso es en un país donde la inflación es de decenas de miles por ciento, hay un montón de problemas, un montón de deudas, un montón de todo. Es un resultado fenomenal. Les cuento esto para mostrar qué tan rápido se pueden obtener resultados. En el caso de Ucrania, vamos a crecer los primeros 2 años, si todo se hace bien, en decenas de puntos porcentuales, Cuesta creer que logremos eso pronto considerando los resultados actuales. Hoy leemos una noticia así. Una chica de 16 años y un chico de 19 en el distrito Sviatoshinsky de Kiev incendiaron 3 autos Tesla por encargo de la Federación Rusa. Ellos recibieron solo $20, o sea, $20 es un pago mínimo. Hay personas que ni siquiera irían a trabajar por $20 al día. Ese día también se reportó el robo de fondos destinados a protección de aeródromos y un soborno de $320,000. Y por eso, con una brecha tan grande y las condiciones de vida de la gente y del gobierno, surge la desconfianza de que se pueda recuperar algo rápidamente. ¿Saben cuál es el asunto? Ayer lo mencioné en la transmisión en vivo. A quienes registraron Starlinks a su nombre en el CNAP les dieron $30, pero enfrentan cadena perpetua. Hagámonos una pregunta sencilla. Hoy publicaron a otro agente del SBU en un autobús, confianza de 5 millones. Entonces tengo una pregunta. ¿Quién le hizo más daño al Estado? ¿El que robó el ministerio o el que quemó un auto para los rusos? Les pido que no quemen autos de nadie, ni siquiera para los rusos. Sería una traición y humillante para ustedes. Por cualquier cantidad de dinero, pero si lo comparas así, pero uno recibe cadena perpetua y el otro puede salir bajo fianza. Eso es en lo que hay que pensar. ¿A qué grado de pobreza llegan que por 20 o 30 dólares trabajan para el enemigo y dañan a sus compatriotas y a su país? Una persona escribe respecto a este comentario, ni siquiera se imaginan lo que está pasando aquí. De verdad, los hombres no pueden salir, es simplemente horrible. ¿Y cuál es esa situación si los hombres no pueden llegar al trabajo? ¿Van a traer gente de Nepal, de Bangladesh? ¿Nuestro gobierno evitará el colapso económico en esta situación crítica? Al grado que los hombres estarán dispuestos a pelear por esas pocas monedas que les dan. Esto es sobre la vida, nadie luchará ni por unas monedas. Como dije, irán 10, 20 mil, no 200, 300 mil. Dicen que harás que la gente piense y la mayoría de nosotros quiere caminos fáciles. La gente quiere caminos fáciles, por eso tenemos este problema. ¿Realmente habrá una extensión de la ley marcial? ¿La extenderán y en condiciones de ley marcial no se pueden realizar elecciones o ya no la extenderán más? ¿Qué piensas tú? Las elecciones serán bajo nuevas leyes y Zelensky busca aprobar una que permita hacerlas bajo ley marcial. Primero, la gente debe recordarlo. Segundo, recuerden, la ley marcial puede durar 3 meses o cancelarse en 10 minutos con la firma del presidente. Y ustedes ni siquiera le presten atención a eso. Me refiero a las negociaciones de paz, las elecciones y el fin de la guerra desde esa perspectiva. Los centros de reclutamiento deben rendir cuentas. Urge una ley contra el reclutamiento forzoso. Dmytro Razunkov habló de esto hoy. No existe una ley que permita movilizar a las personas a la fuerza al ejército. Aquí ocurre por defecto. El gobierno no nos dice que todos deben ser movilizados, pero Razunkov dice que sí, que se debe aprobar una ley para evitarlo. ¿Qué opinas? ¿Es solo un juego para el público, por así decirlo, para subir su popularidad porque está pasando? ¿Se siente que realmente pronto habrá elecciones? Si Razunkov juega igual que Geoleros y Goncharenko, sabe que pronto habrá elecciones. 3 o 4 puntos clave: aumento de impuestos, centros de reclutamiento, fin de la guerra, deserciones y evasores del servicio, todos temas que afectan a millones y que él menciona. Pero imagina que mañana arrestan a todos en los centros de reclutamiento sin excepción. Pero ¿quién les dio ese derecho y quién fue el ideólogo de esa movilización? En ese estilo tan tonto, haciendo todo con agresión y fuerza, esas personas saldrán impunes. Les recuerdo a todos, todos lo han olvidado. En su momento, Kuchma creó Titán, creo que así se llamaba la organización. Eran policías especiales con uniforme especial. En la espalda tenían, si alguien recuerda, escríbanlo en el chat, decía Titán, ellos hacían lo que querían. Ese servicio fue creado especialmente para eso, cubrir al poder y hacer tareas para ellos, para los de Titán. ¿Para qué cambiarlos si Kuchma los creó? También aquí debe revisarse la cúpula.
Escribe una persona, Milei no trabaja solo, yo también leí que su PIB, que hubo un crecimiento del PIB, usted comentó sobre eso, que no es solo él, ¿qué opina usted? ¿Qué tan importante es tener un equipo muy productivo? Conectaré el cargador de la laptop y por favor responda a esta persona que Milei no trabaja solo. Entonces, Milei no trabaja solo, pero no entendí por qué escribió eso. Ahora debe escribir en el chat a qué se refería. Por supuesto, Milei no trabaja solo, Milei tiene ministros, en primer lugar, tiene todo un equipo de personas. Escriba en qué contexto lo dice, ya le di una respuesta detallada sobre Milei. Siguen escribiendo, si los ucranianos abrieran los ojos como los argentinos, en Ucrania también habría sus propios Milei. Todo bien, Tetiana, muestra las preguntas en pantalla para que todos las lean y yo también. Escriben, ¿la guerra realmente se puede detener? ¿Quién en su sano juicio iría a morir al frente? Así es, solo que el gobierno no quiere escuchar esto ni entender a la gente, que la gente no está lista para ir al frente, no está lista para morir. Quienes están en el frente sueñan con volver a casa. Ayer el gobierno dijo que luchamos por nuestros valores y por defender lo correcto, pero realmente nuestra situación es difícil. Así lo entendí. Los valores son lo que dijo Zelensky, que sabemos que tenemos corrupción, pero los rusos no lo saben. Más bien, nosotros hablamos de la corrupción, pero los rusos no hablan de eso. ¿Quién puede nombrar los valores? Puedo nombrar los valores que deberían existir en Ucrania. Libertad de expresión, libertad de religiones, en general, libertad individual. Lo más importante es la libertad individual. Economía libre, derecho a beneficios, el país más libre de Europa. El valor principal es la vida humana. Si Zelensky o alguien más lo dijo, que digan cuáles son los valores. Quería decir algo más sobre los valores respecto a que asignaron dinero, fondos adicionales para que funcione Ukrsaliznytsia, pero dicen que ese dinero no será mucho. De nuevo se habla de que hay que subir las tarifas para el transporte de carga, para que el transporte de personas pueda ser más accesible para la gente. Usted dice 150 veces que solo hay que privatizar esas instituciones. El gobierno se mantiene firme en su postura. Hay que financiarlas desde el Estado, subir las tarifas y los impuestos. Ese es el único camino. En mi canal estoy preparando un video sobre Ukrpochta, requiere preparación. Esta es una de las reformas que deben aplicarse específicamente a Ukrpochta y Ukrsaliznytsia. Habrá un video sobre todo esto. Se lo digo solo a usted. Mientras Leschenko estuvo en el Consejo de Supervisión de Ukrsaliznytsia, las pérdidas fueron de 18.6 mil millones de grivnas, unos 500 millones de dólares. Es como si alguien reclamara el agua y por eso alguien acabaría en la cárcel de por vida. Hay que pensarlo. Escribe una persona, hoy hay un video interesante sobre Denise y Reba en el canal de Soya Kuskova. Por favor, escriban qué es lo que más les interesa, qué es lo que les gusta. Yo no promocionaría a alguien así en mi transmisión. Bueno, parece que ya se acabaron las preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor escríbanla y pasaremos a otro tema. Ayer se propuso la idea de que no se pueden hacer elecciones en Ucrania porque la gente, así lo dijeron literalmente, está idiotizada. O sea que ahora no estamos en un estado adecuado y si hacemos elecciones con personas así de inadecuadas, los resultados también serán inadecuados. Por alguna razón, cuando leí esa frase, me pareció que está resurgiendo algún proceso político de quienes están en el poder que a la gente no le gusta. La gente entiende que hay que buscar a otros, está surgiendo una competencia política sana y eso nos dará buenos líderes. Y ellos dicen que nos estamos volviendo tontos. ¿Cómo puede comentar eso? Es decir, ¿quién dijo que la gente está idiotizada? ¿fue un funcionario del gobierno local? No recuerdo exactamente porque no planeaba tocar este tema hoy, pero me acordé de eso. Si alguien dice bajo cualquier pretexto que no se pueden hacer elecciones, eso ya es sospechoso y está claro. Por una persona así, la gente no está idiotizada. Luego llegaremos al absurdo. Se insinúa que están atontados y bajo propaganda, como en nuestro caso. ¿Escribieron? Filatov lo dijo, eso lo dijo Filatov. Recuerdo que un funcionario sí. Aunque Filatov ha sido alcalde de Dnipro durante 11 años, primero que nada. ¿Dónde salías a hablar Filatov cuando Poroshenko estaba en el poder? Después de que Poroshenko enviara aviones contra Korban, su amigo y socio.
casi manda tanques tras Korban. Luego sale el amigo Filatov para aferrarse al poder y al dinero y dice: sin Petro Alexeyevich, ninguna guardería en Ucrania se construye ni funciona. En resumen, sin Petro Alexeyevich. En la mañana el sol no sale ni amanece, así que no hay salida del sol. Todo esto es política ucraniana típica. Es un fenómeno normal cuando surgen competidores porque consideran que este gobierno ya agotó su potencial y recursos y llegan otras personas. Esto indica que es un proceso político normal. ¿Tú qué opinas? Aún estamos lejos de un proceso político normal, donde puedas vivir en tu país y decir lo que quieras. Cuando no funciona el telemaratón, cuando no hay persecución por las palabras, ni siquiera se siente, no hay ningún proceso político. Por cierto, ayer tuvimos un invitado que habló de esto, pero apareció hace unos días. También hubo información de que los rusos están difundiendo información como si el Reino Unido y Francia. Y Medvedev afirmó que no lo permitirán. Y entonces una persona pregunta, ¿puede la Federación Rusa lanzar armas nucleares si llevan a cabo una movilización total o parcial? No entiendo por qué asocian la movilización con lo nuclear. ¿Para qué movilizar si pueden lanzar un ataque nuclear? Lo primero que no cuadra, en segundo lugar, cada año de guerra realmente aumenta las posibilidades de usar armas nucleares tácticas. Otra cosa es que con Trump, Putin no lo haría. Pero quiero decirles otra cosa sobre estos rumores de que Francia y Gran Bretaña entregaron algo a Ucrania. De hecho, en Francia hay superespecialistas en temas nucleares. Francia ayudó a crear armas nucleares para Israel, por ejemplo. Israel, como saben, niega categóricamente tener armas nucleares oficialmente. Yo no lo creo, porque lo vi, ¿saben? Lo vi en el feed de X, cuando aún no estaba en ningún otro lado. De ciertos oradores, y sé que a esos oradores les pagan, es Rusia la que inventó otro tema que van a estar promoviendo. Eso es típico de la KGB. ¿Quién le daría armas nucleares a Zelensky? Gente, piensen con sentido común, solo piensen. Si no quieren darle dinero, menos le darán armas nucleares. Ayer nuestro invitado especialista en el tema dijo que el gobierno vendería esas armas o las usaría contra Rusia. ¿No imaginan el resultado? Entonces, ¿es bueno no tener armas nucleares? Una persona pregunta, ¿cómo expresar públicamente su postura sin que el gobierno, a través de órganos ejecutivos, nos prive de la libertad? Bueno, esa es una pregunta difícil. Si ahora digo que vayan a YouTube, tendrán problemas, o a alguna red social. De ninguna manera pueden hacerlo. Apoyen a personas como yo, apoyen a todos los que dicen lo que les conviene, sobre los valores, los verdaderos valores de la libertad y el sentido común. Tendrán problemas de inmediato si empiezan a hacer eso. Eso creo, la persona quiere aclarar con usted cómo. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, expresó su confianza en la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto en Ucrania. Bueno, nada nuevo. No escuchamos que se vayan a aplicar nuevos medios o métodos de presión. Por ahora, lo mismo de siempre, negociaciones. No. Nadie revelará nada públicamente. Como mencioné, a Zelensky lo presionan más en privado y no saldrá nada más a la luz. Y mañana ahí, bueno, no habrá super noticias, incluso si las hay, genial. Habrá algunos avances, pero no serán como la gente espera en cuanto a la cantidad de información. J.D. Vance dio una entrevista, respondió una vez más a la pregunta. Bueno, simplemente respondió y ya, no hay nada que discutir aquí. Nos escriben muchos comentarios a ti y a mí, dicen que es así. Por alguna razón decidieron mencionar aquí a Natalka Moseichuk, pero ella y yo tenemos posiciones diferentes. Primero respondimos las preguntas de las personas, ahora resumiremos nuestra conversación. Mañana seguirán las negociaciones, pero desconocemos cómo serán y creemos que no serán constructivas. El Centro Territorial de Reclutamiento realiza una movilización estricta. Fedorov declaró que será modificada o reconstruida. Esta movilización no será así, sí. Esto será justo antes de las elecciones, como paso preelectoral. Él ya habla de esto desde hace mes y medio. Fedorov, ves que esto no solo no funcionó, ni siquiera empezó el trabajo en esa dirección, solo empeoró. Ahí tienes la respuesta. Vemos que solo empeoró, la movilización se volvió aún más difícil. Llegó al punto de que incluso los hombres cambian su estatus para no ser llamados al centro de reclutamiento militar.
A los niños con discapacidad los entregan a orfanatos y si un padre soltero cuida de ese niño, al padre lo mandan al frente. La situación es terrible, pero no vamos a perder el optimismo, de verdad tenemos todas las perspectivas. Convertirse en país desarrollado toma tiempo, pero sí, como usted asegura, con un desarrollo normal de los acontecimientos, 3 años serían suficientes para recuperarnos y al menos empezar a vivir una vida normal. Con un buen gobierno y reformas, la gente notará el efecto en 2 o 3 meses. El primero, y luego todo va en aumento, y recuerden siempre, las reformas se hacen de inmediato y todas a la vez. Si alguien dice que hay que apretarse el cinturón por 10 años, es porque no planea hacer reformas. Pues más o menos como Zelensky, hubo muchas conversaciones, muchas cosas populistas, pero aún así no hubo reformas en los primeros 6 meses, ninguna en absoluto, y hasta el día de hoy no las hay. Con Poroshenko pasó igual, como él mencionó, no recuerdo bien. Ese lema de nueva Ucrania, vivir de una nueva manera, no es nuevo. Si no empezamos a vivir así de inmediato, ya no lo haremos. Y así siempre ha sido. Apenas Poroshenko empezó y solo fue a peor. Zelensky empezó y solo fue para abajo. Y así todos van para abajo en Ucrania. Les agradezco por esta conversación. Invito a nuestros espectadores a suscribirse a nuestro canal. De verdad, créanme, ahora necesitamos mucho su actividad en nuestro canal. Realmente la necesitamos como el aire en este momento. También suscríbanse por favor al canal de Denise Jelisevich. Les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros, por los comentarios, por los cumplidos, por todo. Muchísimas gracias. Para finalizar, diré que la gente Denise me pide que le transmita que lo esperan este año, como máximo el próximo, en Kiev. Gracias, eso espero. Gracias. Hasta pronto. Gracias.